y están a lo largo de todo el hemisferio. Entonces, coinciden con los lóbulos que están en los extremos, como así. Tenemos el asta frontal, que coincide con el lóbulo frontal está aquí. El asta occipital, que coincide con el lóbulo occipital, y el asta temporal, que coincide con el lóbulo temporal. Son las tres astas que tienen los ventrículos laterales. Esta parte más alargada que ves acá, por detrás del asta frontal, se le conoce como cuerpo. El cuerpo del ventrículo lateral llega hasta acá, donde confluyen las tres astas, y esto se le conoce como atrio. Este es el atrio, ¿ves? Que es una parte más ensanchada del resto de las astas. Las astas también tienen otro nombre. El asta frontal también le puede decir como anterior, la posterior y la inferior. Ese es otro nombre que pueden recibir. Cualquiera que quieran usar está bien. Recuerden que la siguiente semana examen. ¿Ya? ¿Sí? Incluye lo de la siguiente semana. Claro, también, porque posterior también viene de la final. Entonces, ahí tenemos las cavidades ventriculares laterales. Entonces, los ventrículos laterales se conectan con el tercer ventrículo por este pequeño conducto que ves acá, que es el foramen interventricular, antiguamente conocido como Monro, el foramen de Monro, que ahora le dicen interventricular. Entonces, ese pequeño foramen de ahí conecta los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, ¿ves? Y ya llegamos entonces al tercer ventrículo, que es toda esta estructura que ven acá. Entonces, el tercer ventrículo se localiza dentro o como contenido de lo que vendría a ser el diencéfalo, principalmente el tálamo y el hipotálamo. Es por eso que toman la forma de estas dos estructuras. Hacia atrás y hacia arriba todo esto va a representar el tálamo, y hacia acá abajo el hipotálamo, todo esto que ves acá. Entonces, todo esto está formado por el tálamo y el hipotálamo principalmente. Es por eso que este cuernito que ves acá representa la parte interna del quiasma óptico, que es una cavidad. Y este de acá representa el tallo jugular, de donde va a salir la glándula hipófisis. Ahorita lo vamos a ver. Luego del tercer ventrículo se abre este acueducto bastante largo que ves aquí. Ese es el acueducto mesencefálico o cerebral, que se localiza a nivel de mesencéfalo, por eso recibe también ese nombre. Ese acueducto de ahí se va a abrir, ¿ves? Y se va a dilatar como un rombo para formar el cuarto ventrículo, ¿ves? Y el cuarto ventrículo también tiene aperturas, o sea, los ventrículos no son herméticamente cerrados, tienen aperturas, son donde va a salir para que el líquido cefalorraquídeo siga fluyendo. Entonces el cuarto ventrículo tiene dos salidas laterales, que son los recesos laterales o lushka, y tiene uno en línea media, que es Barrientos. Estas son las zonas de salida de los ventrículos, del cuarto ventrículo. Y acá pueden ver cómo se vería realmente los ventrículos, casi no los veríamos, los ventrículos, sobre todo el ventrículo lateral. El tercer ventrículo y el cuarto ventrículo sí es posible verlos mucho más fácilmente si tú haces un corte sagital, ¿ves? Todo el encéfalo. Y esto que ves acá arriba es uno de los límites de los ventrículos laterales, que es el cuerpo calloso, ¿ves? Entonces el cuerpo calloso presenta un pico, una rodilla, un cuerpo del cuerpo calloso y un rodete o esplenio hacia acá atrás. Por acá abajo, esta línea blanca que ves aquí se le conoce como fornix. Esta estructura es importante más adelante para nosotros porque es parte del sistema límbico. Y entre el fornix y el cuerpo calloso está esta membrana translúcida que ves acá. Eso se conoce como septum pellucidum. ¿Ves? Si nosotros retiramos el septum pellucidum, lo veríamos así, ¿ves? Recién ahí puedo ver yo los ventrículos laterales al fondo. Y esto que está sobresaliendo acá, mira, ¿eso quién sería? El tálamo está acá. Todo esto, ¿ves? El lóbulo caudado. Esto es lo más grande que ves acá, su cabeza, el cuerpo y la cola que ya se va más hacia atrás, hacia abajo. Entonces el núcleo caudado, fíjate cómo es el límite lateral de los ventrículos laterales. Entonces por encima lo limitan los ventrículos laterales el cuerpo calloso. Lateralmente vas a encontrar el núcleo caudado, ¿ves? Por eso es muy importante, si ahorita lo vamos a ver en la resonancia magnética y van a ver la importancia sobre la zona estrecha que tiene con las cavidades laterales. Entonces, miren acá, si nosotros abrimos, ¿ves? Llegamos aquí al diencéfalo, todo esto es diencéfalo, vamos a ver aquí abajo del fornix, esta abertura que ves aquí, mira, ese es el foramen de Monro o interventricular. Y ahí sobresaliendo tienes los plexos coroideos, ¿ves? Los plexos coroideos están a lo largo de todas las cavidades ventriculares, solamente que en este
imagen se han removido, solo se ve uno acá. Entonces, ese es el foralmente mono. Desde acá se percatan que hay un surco, ¿ves? ¿Ven ese surco? Ese es el surco hipotalámico. ¿Por qué es importante? Porque de aquí arriba tienes tálamo, de aquí abajo hipotálamo, ¿ves? Entonces, es el límite entre ambas estructuras, tálamo e hipotálamo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Surco hipotalámico. Porque está debajo del tálamo, ¿no? Surco hipotalámico. Y el surco hipotalámico nacía en Monro y terminaba en Ciclo, ¿ves? Aquí termina. Entonces, esta abertura que tienes acá a nivel del mesencéfalo, ¿ves? Todo esto es mesencéfalo, ese de ahí es el acueducto de Ciclo, ¿ves? Aquí lo tienes. Entonces, tercer ventrículo es la cavidad que se forma como resultado de sus límites, ¿ves? Entonces, aquí decir tercer ventrículo es incorrecto. Si yo te señalo esto, ¿qué es eso de ahí? Tálamo. ¿Esto? Hipotálamo. Hipotálamo, todo está en el hipotálamo. Surco hipotalámico. Entonces, aquí no existe el tercer ventrículo ya, ¿ves? Ya se perdió. Aquí está el quiasma óptico y el tallo fundibular, ¿ves? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Sí? Creo. El tallo, ¿cómo se llama? Tallo infundibular, porque es el infundíbulo, es su tallito que va a formar la glándula hipófisis. Tallo. Y el que está delante es el quiasma, es el ¿ok? Entonces, miren acá, aquí tenemos las meninges, que también las vamos a ver. Entonces, sobre todo la dura madre, que es la que tenemos, miren, todo esto es la dura madre, la capa más externa, luego le sigue el aracnoides, y la dura madre es una capa más rígida, más dura, de un aspecto blanco nacarado. Y por debajo de ella, adherida a la dura madre, encuentras el aracnoides, que es una membrana translúcida, como ves acá, y por debajo de ella va a estar fluyendo el líquido cefalorraquídeo, ¿ves? Y como es translúcida, te permite ver ahí los giros, incluso mira cómo las venas están saliendo para atravesar la dura madre, para ir a desembocar al seno sagital superior, ¿ves? Entonces, ahí entra esto, que la dura madre tiene dos hojas, que la vamos a ver ahora. Tiene una hoja visceral y tiene una hoja parietal. La parietal básicamente es la hoja que se denomina como endostio, y la hoja visceral va a formar los senos venosos y la hoz del cerebro, ¿ves? Por eso es tan importante. Incluso la hoja visceral se continúa por la columna vertebral cubriendo toda la médula espinal, ¿ves? Entonces, esto que ves acá es la hoz del cerebro y tiene dos porciones, una anterior donde va a tener su vértice y se va a insertar en la cresta galea, y una posterior que es un poco más ancha, que aquí se abre como tentorio, que no se ve acá, ahorita lo vamos a ver. Hacia arriba, en la base, tiene el seno sagital superior, que es una vena importantísima, ¿ves? Y en su borde libre, el seno sagital inferior, como esto de acá, ¿ves? Y aquí puedes ver el seno sagital superior, ¿ves? Bacán se ve acá, ¿ves? Seno sagital superior va a drenar acá. Mira, ¿esta sutura cuál es? La landoidea. Entonces estamos en la protuberancia occipital interna, ahí. ¿Dónde encontramos la prensa de erófilo? Esto donde se va a drenar el seno sagital superior y la mayoría de senos venosos, que es una dilatación que tenemos acá, se le conoce como prensa de erófilo. De ahí se apertura hacia los lados como seno transverso, ¿ves? Y el seno transverso forma el seno sigmoides. ¿De ahí a dónde va? El seno sigmoides. A la vena yugular interna, forma la vena yugular interna. Aquí puedes ver cómo las venas corticales drenan hacia el seno sagital superior. Miren cómo drenan la cabeza, aquí también. Y así se ve, si tú le haces un corte coronal al seno sagital superior, mira, así se ve. Se ve como un triángulo de base superior y vértice inferior, que está hacia la hoz del cerebro, y la base hacia la capa parietal de la dura madre. Y ves estas bolitas, esas son las granulaciones aracnoideas penetrando hacia el seno sagital superior. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que el líquido cefalorraquídeo que está acá adentro drene aquí adentro, ¿ves? Entonces su función es reabsorber el líquido cefalorraquídeo y botarlo hacia el seno sagital superior, ya para que se mezcle con la sangre corriente y se elimine. Granulaciones aracnoideas. Granulaciones aracnoideas. Más de lo mismo, ¿ves? Seno sagital superior, bien bonito. Aquí tienes la prensa de erófilo, que le puedes decir de tres formas. La prensa de erófilo le puedes llamar también tórcula o confluencia de los senos. Cualquiera de los nombres está bien, el que más le guste.
De ahí, seno transverso Senos. y seno sigmoide. ¿Ves? Ahí termina. Va a terminar aquí, ¿ves? En el foramen yugular, justo acá. Ahí tienes el surco del seno sigmoide y el surco del seno transverso acá. Y aquí es donde se localiza la confluencia de los senos venosos. ¿Ves ahí? Prensa verófilo. ¿Ven? ¿Preguntas, doctora? ¿Doctora? Claro.